estamos con alguien de casa. Quiero agradecerle a Luis la confianza en nosotros porque, como les platiqué el lunes, fue de los primeros invitados que nos dijo sí a ojos cerrados, es decir, sin saber tanto de nuestro congreso, de quién lo organizaba y todo esto, nos dijo sí. A pesar de su juventud, es alguien que tiene una trayectoria muy interesante. Les voy a platicar un poquito de ella. Su nombre es Luis Enrique Marínez. Es diseñador de la comunicación gráfica por la UAM Azcapotzalco, con experiencia académica y profesional en proyectos de investigación, comunicación visual y diseño estratégico en México, Argentina, Uruguay y Canadá. Actualmente trabaja en el área de visualización de la información de Insitum México. Su interés por teorizar los procesos de interacción entre disciplinas lo llevó a desarrollar el NoMap para apoyar a diseñadores y no diseñadores a convertirse en nómadas del conocimiento al mapear y visualizar problemas complejos. El complemento de esta conferencia, de hecho, es un taller que Luis brindará el día de hoy por la tarde y mañana. También les diría que durante sus estudios de licenciatura participó en más de 20 actividades académicas, se vinculó con 7 universidades del continente americano y 4 áreas de conocimiento. Publicó 3 artículos de investigación y colaboró en más de 50 proyectos de diseño. Esta experiencia de viaje entre disciplinas y naciones lo inspiró a trasladar conceptos de espacio y movimiento para entender cómo funcionan los procesos de interacción entre disciplinas desde una perspectiva de los sistemas complejos y el mapeo colectivo. Los dejo con Luis Marínez. Gracias, Luis. Gracias. Buenos días. Ay, ¿sí se oye bien? Ok. Okay. Voy a pararme porque soy un poco incómodo de estar sentado y probablemente los vaya a marear un poco. Entonces, para la cámara está bien. ¿Sí? Bueno, como ya nos hizo favor de presentarme el arquitecto Bustos, mi nombre es Luis Marínez. Como les comentaron, yo soy egresado de acá. Tiene muy poquito que soy egresado, en realidad. Afortunadamente he tenido la oportunidad de ser invitado a este congreso. Un tema muy particular porque estaba hablando con el arquitecto de que pues este día está agendado específicamente para el tema de movilidad. Y bueno, yo no soy urbanista, yo no soy arquitecto. Si algunas de ustedes vinieron aquí esperando ver una conferencia sobre movilidad urbana, lamento probablemente se equivocaron. Pero voy a entonces ese disclaimer del tema de la conferencia. Yo vi este póster cuando me lo mandó el arquitecto y dije, wow, ¿no? Todas las personas que están en este congreso, la mayoría con más de 15, 20 años de experiencia. Yo tenía muy poco que he tenido la oportunidad de salir de la universidad, pero como comentaron, pues he tenido ciertas orientaciones hacia diversos proyectos que me han permitido venirles a contar mi experiencia. Pero bueno, yo veía esto y me fijé y dije, ups, ¿no? Movilidad. Pues sí, voy a hablar de movilidad. Este evento está enmarcado en el tema del World Design Capital, que es un evento a nivel ciudad que tiene justamente la idea de abarcar diversos eventos y programas de diseño en la Ciudad de México para hablar de cuáles son los factores más importantes para convertirse en una ciudad global de diseño, ¿no? Entonces, yo me fijé en la agenda del World Design Capital a nivel ciudad y bueno, evidentemente uno de los factores principales para el tema de desarrollo de ciudades es movilidad, pero es movilidad urbana, ¿no? Acá está. Y bueno, yo voy a hablar de movilidad, pero si nos ponemos a pensar, la movilidad tiene diversidades de concepciones, de formas de entenderse como un concepto, ¿no? Si lo entendemos desde las ciencias sociales, puede existir el concepto de movilidad social como esta idea de ir desplazándose dentro de niveles socioeconómicos
También existe el concepto de movilidad urbana, evidentemente, que tiene que ver con los sistemas de transporte y de desplazamiento de personas. Está el tema de movilidad internacional. Bueno, sí se oye, ok. Es el tema de movilidad internacional que tiene que ver con el tránsito de personas, de individuos en diferentes países debido a diferentes procesos con diferentes objetivos. La movilidad física, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tipo de movilidad vamos a hablar el día de hoy? De las ideas. ¿Y qué es eso, no? Probablemente nadie ha escuchado de eso y probablemente para algunos de ustedes no tenga sentido. Pero el marco de todo esto es justamente contarles por qué para mí este concepto de movilidad de las ideas o también movilidad disciplinaria va adquiriendo sentido y es relevante hablar de ello en el marco de cómo tiene que fungir el diseño en un papel importantísimo para el desarrollo de las ciudades creativas. Entonces el tema es cómo impulsamos la movilidad de las ideas en una ciudad que tiene como recurso inagotable los conocimientos y las capacidades creativas de muchos agentes en universidades, en emprendimientos, diferentes agentes creativos que tienen capacidades diferentes, que tienen perfiles diferentes y que todos se comparten un mismo escenario, que es la Ciudad de México, y que justamente tienen esa capacidad agentiva de realizar proyectos, de realizar emprendimientos, de generar sus propias iniciativas, de vincularse con instituciones. Esa es la movilidad de las ideas. Y yo quiero hablar de eso porque yo experimenté ese tipo de movilidad. Porque a pesar de que sí, en paralelo a esto hubo un proceso de movilidad internacional que tuve la oportunidad de tener, de compartir con otras personas, lo más importante de esta conferencia es hablar de cómo podemos impulsar y cómo poner en la mesa el tema de la relevancia de la movilidad disciplinaria. Entonces, voy a separar esta conferencia en 3 fases para platicarles cómo fue mi experiencia, cómo fue desarrollándose de manera no específicamente lineal, pero sí más o menos cronológica. Y les voy a compartir algunos proyectos, algunos ejemplos de cosas que he hecho y que tienen que ver justamente con cómo concibo yo este desplazamiento que, si bien ha sido también internacional, que tiene como antecedentes viajes, que tiene como referentes traslados, que tiene, o sea, que hay transporte público de por medio, transporte, aviones, sí hay transporte por medio, pero sobre todo ha sido un desplazamiento a nivel de conocimientos. Entonces, una disculpa si parece que es una presentación sobre mí. Desafortunadamente es mi único ejemplo. Pero es la intención de mostrarles justamente un proceso de transformación, un proceso de transfiguración de una identidad y que justamente da pie a este concepto, ¿no? Que les digo de la movilidad de las ideas. Afortunadamente, durante los años que estuve trabajando, estudiando y trabajando en diversos proyectos, tuve la oportunidad de vincularme con universidades, de utilizar foros académicos para hablar de investigación, hablar de proyectos de diseño. Tuve la oportunidad de trabajar en diversas universidades, por ejemplo, en Canadá, en la University of British Columbia, en la Universidad de Trabajo de Uruguay, en la Universidad de la República de Uruguay. Y bueno, aquí en casa, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también, en paralelo con otras instituciones, organizaciones de la Ciudad de México que tenían una oferta hacia la formación creativa de los diseñadores y también de los no diseñadores, porque también por ahí anduve de metiche con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Entonces, digamos que tuve un traslado por ahí a nivel institucional y también físico, porque pues había que ir a los espacios específicos de cada lugar. Y me acuerdo que me decían, ¿no? Ay, qué chico tan movido, ¿no? Que era una expresión, claro, muy genérica, muy coloquial para referirse a que yo andaba por todas partes, ¿no? Me decían que quería abarcar muchas cosas, que quería estar en muchos proyectos, que si no me llamaban en sociales yo iba, si no me llamaban en Centro de Ciencias de la Complejidad yo iba. Y justamente esa noción de estar en movimiento para mí representó no solamente
algo literal, ¿no? El estar desplazando mi cuerpo por diferentes espacios de la ciudad, sino que representó un movimiento a nivel del pensamiento y el conocimiento que yo tenía sobre los problemas que yo estaba trabajando durante ese tiempo. Entonces, yo lo ejemplifico con este diagrama que llamo Nomad's Journey. Ahorita les voy a hablar por qué está en inglés y qué significa Nomad's Journey. Pero básicamente se trata de eso, de ejemplificar cómo a través de un proceso en donde tuve la oportunidad de estar desplazando en diferentes países, trabajando con diferentes proyectos y también teniendo temas de investigación con un interés personal, cómo a partir de ese proceso de transformación tuve la oportunidad de experimentar no solamente un proceso continuo de aprendizaje sobre los temas que estaba investigando y sobre los proyectos que estaba trabajando, sino también sobre mí mismo, ¿no? Sobre la identidad profesional y la identidad como a nivel personal que yo estaba desarrollando. Y bueno, el primer paso es Ciudad de México, evidentemente. Algunos que me conocen por acá sabrán que yo no soy de Ciudad de México, soy de Pachuca. Vine aquí a estudiar en 2012. Yo sé que el logo todavía no estaba en 2012, pero pues es mi ejemplo más bonito de Ciudad de México. Aparte ya la van a quitar. Yo vine acá, me mudé aquí enfrente, en la unidad Bimbo. Y estuve viviendo acá 4 años para estudiar universidad. Pero pues estaba muy acostumbrado, ¿no? A hacer este desplazamiento casi todas las semanas de Pachuca, Ciudad de México, Pachuca, Ciudad de México. Soy una persona que se desplaza mucho a transporte público, transporte privado. Pero el punto de esto es que también soy una persona que aprovecha ese tiempo para estar pensando. Entonces, si bien creo que todos los diseñadores tenemos una volición curiosa para preguntarnos y estar como muy atentos a todo lo que está pasando frente a nuestros ojos, pues yo también tenía mucho tiempo solo, ¿no? En la UAM Azcapotzalco porque vivía muy cerca. Entonces pues me ponía a pensar en todo, ¿no? Esta es una foto de la cafetería aquí afuera. Y puede ser un ejemplo muy chistoso, pero yo me quedaba en la fila de la cafetería aquí afuera y veía la dinámica que había entre estudiantes, la dinámica que había en un nivel de compañerismo muy diferente a cómo se desarrollaba, por ejemplo, en un nivel de aula, en un nivel de proyectos de trabajo. Y me llamó mucho la atención porque dije, ¿por qué la gente puede estar en una mesa con un ingeniero, un diseñador y un sociólogo platicando de cualquier cosa a las 10 de la mañana desayunando, pero es tan difícil ponerlos a hablar en una mesa sobre un proyecto? Y bueno, también es este ejemplo, algunos lo conocerán, perdón por la foto blureada, no tenía otra. Para los que no son de UAM Azcapotzalco, no conocen, o acaban de llegar, la frontera es... ¿Quién me ayuda a responder esto? Es un lugar creativo. Bueno, la frontera es donde se va a tomar chela, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Te puedes ir a desayunar, pero bueno. Es una dinámica diferente, muy particular, es una dinámica comunitaria. Yo me acuerdo, Ivonne se acordará, Ivonne que está aquí presente, esos eran mis ejemplos, mis casos de estudio sobre lo que me interesaba estar analizando en un proyecto muy, muy, muy chiquito. Cuando estaba yo todavía estudiando, estaba haciendo la materia de diseño editorial y le decía que yo quería hacer un proyecto que hiciera esto, pero a nivel de proyectos. Me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer si aquí tienes que hacer un libro, ¿no? Una revista? Y bueno, esta era la pregunta, ¿no? El detonador, el intent. ¿Cómo podemos replicar las interacciones sociales, individuales, ¿no? Mantenidas entre estudiantes al estar en la frontera, pero no específicamente en la frontera como espacio físico, ¿no? Sino como un espacio comunitario, como un espacio de congregación, de un espacio también con un tabú de por medio, ¿no? Y me daba mucha curiosidad también el nombre. Yo sé que los que saben la historia de la frontera saben que no es porque sea el área fronteriza o algo en específico, sino porque había un lugar que se llamaba La Frontera y se le quedó. Pero también es la frontera, ¿no? Ese espacio tiene un estigma, tiene una carga simbólica para los estudiantes, tiene un tipo de función, ¿no? Y también
se le conoce por algo en específico. Entonces sí es una frontera para mí. Yo le decía, también es una frontera a nivel disciplinario, porque yo veo a esa gente y no sabes si son ingenieros, no sabes si son diseñadores, no sabes si son arquitectos, no importa. Porque lo importante, obviamente, es pues echar chela, ¿no? Y no quería que echaran chela con una revista, pero quería que se pusieran a platicar, quería que hubiera tema de conversación, que hubiera crítica, que hubiera una iniciativa. Entonces, pues lo que salió, y vamos a acordar, fue una revista muy extraña. Al final de cuentas, un proyecto de diseño editorial. Que él tenía esta idea, ¿no? Se llamaba liminal porque aludía justamente a la frontera. Liminal es una palabra que literalmente se refiere a la frontera, significa que es fronterizo. Y la idea era que esta revista tuviera contenidos paralelos, que tuviera un frente y una vuelta, y que esos contenidos sirvieran como un tema de conversación, como un eje de conversación para diversas disciplinas, para ingeniería, para diseño, para ciencias sociales. Esta fue una primera aproximación, ¿no? Y al final de cuentas, pues terminaba siendo una revista, un prototipo, pero bueno, fue el primer acercamiento que yo tuve a este tema, ¿no? Que era cómo podemos utilizar la frontera como un tema de conversación. Bueno, pues a los que son diseñadores gráficos, si hay, sabrán que después de editorial viene branding, sistemas de marca, ¿cómo se llama? Identidad gráfica. Perdón, sí estudié. Y bueno, al final de cuentas hice una propuesta de identidad gráfica para el mismo proyecto, ¿no? Yo estaba necio, tiene que ser algo, tiene que ser una revista, tiene que ser una plataforma, tiene que ser cualquier cosa, pero que mantenga este concepto, que tenga este eje rector, que se refiera a la frontera, que apele a la conversación interdisciplinaria, que motive y que utilice justamente el referente a la frontera como un ejemplo para que los estudiantes lo entiendan como este espacio, ¿no?, de conversación. Y bueno, era la frontera, ¿no?, dentro de la palabra. ¿Y qué fue pasando? Este tema, me clavé mucho en el tema. Terminé escribiendo un artículo en un libro de un foro que convocó el director actual, Marco Ferrusca. Y seguí hablando, ¿no?, de esta iniciativa, seguí hablando de lo relevante que era, de lo importante que era abrir este tipo de proyectos desde diseño gráfico, desde diseño de la comunicación gráfica aquí en la UAM. Y bueno, me fui de movilidad. Entonces, pues el proyecto se quedó como on hold. Le dije, oye, Ivonne, pues me voy a Argentina. Pues, luego veo qué hago con la revista, ¿no? No puedo estarlo haciendo a distancia, ¿verdad? Tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires a estudiar en la UNOVA, la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Buenos Aires. No Buenos Aires, sino la provincia, pero bueno, es la foto de Buenos Aires. Y también tuve chance ahí, bueno, además de estudiar unas materias diferentes a las que había acá, tuve chance de compartir este modelo en una conferencia en la Universidad de Palermo, en Encuentro Latinoamericano de Diseño. Y justamente lo que hice fue hablar de un modelo de un proceso, de una interacción. No hablé de la revista, no hablé de un logo, hablé de un proceso. Para los que a lo mejor van empezando en diseño gráfico, pues son iconos, ¿no? Es una línea, un flujo, pues te lo armas en 10 minutos. Pero este proceso era en realidad una abstracción que yo hice de un modelo antropológico que se llama rito de paso. Yo, al estarme clavando en el tema, empecé a investigar sobre procesos de interacción en grupos pequeños, microsociología, y al final de cuentas lo que dije, bueno, hay un proceso por el que un individuo frente a un grupo, una colectividad, al enfrentarse a una colectividad de personas diferentes, con ideologías diferentes, con contextos diferentes, sufre un proceso identitario en donde se tiene que separar, se tiene que poner a un mismo nivel estructural y reintegrarse con un nuevo nivel. Y yo hice este proceso sin saber mucho de antropología, sin saber mucho de sociología, pero me sirvió como framework para lo que estuve haciendo después. Entonces tuve la oportunidad de compartir esto en Buenos Aires. Y después, bueno, en realidad sucedió casi al mismo tiempo. En realidad fue antes.
tuve la oportunidad de estar en un proyecto de servicio social en Uruguay, antes de Buenos Aires. Y justamente este proyecto se trataba de diseño e innovación. Era sobre todo metodologías creativas como design thinking, metodologías de ideación colectiva, en fin, que tenían una orientación hacia un objetivo productivo muy específico. En Uruguay había una comunidad en Artigas, es el noroeste de Uruguay, frontera con Brasil. Y bueno, sí fueron a llevar unos talleres de design thinking, se fue a hablar sobre la importancia de hablar del diseño como commodity, en fin. Fue un proyecto al que tuve la invitación de parte del doctor Marco Ferrusca y afortunadamente eso también me sirvió para acercarme un poco a un tema que para mí era diferente, era ajeno, que es justamente el diseño y la innovación y un tipo de diseño diferente, que no es específicamente el diseño gráfico, sino el diseño de servicios. Entonces, bueno, regresamos de intercambio, presentamos resultados del proyecto en la Bienal de Diseño en La Habana. Y bueno, para mí fue un proyecto muy interesante porque literalmente experimenté un tipo de movilidad internacional, pero también yo regresé con otra persona, ¿no? Tomo mate todavía. Y este proyecto pues también estuvo muy padre. Al final fue un libro, se hizo una memoria para hablar de los resultados del proyecto, se hizo pues un compilado gráfico. Entonces al final seguía haciendo proyectos de diseño gráfico, pero también tenía contacto con temas muy interesantes, ¿no? Diseño para la innovación social, bueno, design thinking, co-creación. Entonces, al momento de regresar, dije, güey, pues, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo hacer otra revista, ¿no? No puedo hacer, tengo que hacer otro tipo de proyecto, ¿no? Si la gente está haciendo otro tipo de proyectos afuera, yo no puedo seguir bajo la misma línea productiva, ¿no? Entonces, continué con el tema de entender cómo funcionaban los procesos de interacción entre disciplinas, cómo había, cuál era la lógica de los los grupos de trabajo colaborativo, y traté de conceptualizarlo a partir del framework que había hecho, ¿no? Entonces, ahora me metí en filosofía de la ciencia, me fui a tomar clases en sociología, me fui a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no sé qué hacía, pero... Y bueno, este es un modelo retomando varias cosas. 2 modos de producción, de esto es de Michael Gibbons, de conocimiento y diferentes fases de producción, bueno, de interacción entre disciplinas. Hay muchas formas de modelizar esto, de representarlo. Esta en realidad es muy idealizada, no es que funcione todo como bolitas y flechas. Pero lo que yo hice al fin de cuentas fue seguir entendiendo como un proceso que a mí me interesaba, que era cómo trabajan las personas al integrarse en diferentes dinámicas de trabajo, cómo se podía, primero, conceptualizar y también cómo se podía representar para que a partir de ahí yo pudiera hacer algo. No sabía qué. Ay, perdón por ese N. Y yo lo que hice fue emparejarlo también con lo que ya había hecho antes, ¿no? Que dije, ok, si las personas atraviesan un proceso para integrarse a grupos de trabajo, y eso influye en sus identidades individuales, evidentemente eso también va a influir en cómo esos procesos de trabajo se desenvuelvan, ¿no? Entonces, pues va a haber a veces grupos de trabajo muy individuales que no generen una orientación específica de trabajo, unos que sí se logren integrar, unos que no coincidan en objetivos, unos que sí coincidan, unos que parece como que no comparten tanto con este. Al final de cuentas, lo que yo hice fue tratar de entender un proceso que en realidad era complejo, a nivel literalmente de la palabra compleja, de complejidad social, ¿no? Y bueno, de muchas otras características, un problema filosófico, un problema sociológico, antropológico. Pero bueno, al fin de cuentas, pues tenía que hacer la tesis. Bueno, sí. Y yo hice esta tabla, traté de bajar justamente las fases que yo había identificado que tenían que ver con el proceso de interacción entre disciplinas y formas de materialización del diseño, ¿no? Desde una perspectiva muy tradicional, objetos, espacios, interfaces visuales. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Podemos hacer
un espacio abierto para colaborar entre gente de ingeniería y sociales y diseño en la universidad. Podemos hacer mesas especiales para que en vez de tener pupitres, que todavía hay de rufles aquí, sí, es como de rufles, ¿no? Las sillas. Cambiar el mobiliario, podemos hacer una revista para que se vuelva tema de conversación la colaboración interdisciplinaria, pero al final de cuentas yo seguía en un nivel muy tradicional de diseño, ¿no? Quería hacer impresos o muebles, bueno, yo no los iba a hacer, ¿verdad? Pero bueno, era la propuesta que se podía hacer. Y en realidad yo estaba emulando este proceso de transformación del diseño, que si lo entendemos a un nivel histórico y metodológico, social, refleja también cómo ha evolucionado la disciplina del diseño, que es justamente desde una forma muy tradicional, los gráficos, los objetos. Aquí está el producto, símbolos, impresos. Aquí está interacción y aquí está servicios. Servicios, experiencias, interfaces, información. Y de este lado negocios, modelos de negocio, políticas públicas, estrategias. Este es un modelo muy interesante. Yo lo vi ya hasta después, ¿no? Pero me pareció que tenía mucho sentido porque me dio certeza de que yo estaba recorriendo un camino que tenía una lógica, ¿no? Estaba experimentando en realidad un proceso que había atravesado la misma disciplina de diseño per se, ¿no? Para pasar desde del diseño tradicional de los objetos, de los gráficos, hacia un diseño intangible, un diseño de experiencias, por ejemplo. Y también tenía que ver con mi identidad, porque al final de cuentas reflejaba lo que yo quería hacer y lo que yo quería hacer como diseñador, ¿no? Yo sabía que no quería hacer un póster que dijera, ay, este diseñador hizo este póster, wow, ¿no? Sackmeister, ¿no? Me corto como Sackmeister para hacer el póster. No, no quería eso. Digo, qué padre, Sackmeister, me gusta mucho. No quería hacer específicamente un producto, ¿no? Quería por lo menos llegar a este nivel, ¿no? Ofrecer una propuesta integral de diseño, por lo menos a mi alcance, para la tesina, que abarcara o me sacara por lo menos de este nicho, ¿no? Tradicional, que es en muchos de los que muchos diseñadores replicamos saliendo de la carrera, que es el diseño de producto, el diseño tradicional, diseño editorial, diseño de marca. Digo, no está mal, pero yo no quería hacer eso. Entonces dije, bueno, pues para hacer eso tengo que salirme de la UAM. No me salí literal, no, me salí físicamente, ¿no? Y iba a la UNAM, iba a otro lado. Esta fue la última actividad que tuve antes de mi último proceso, que fue buenísima. Estuve en un seminario en el Centro de Ciencias de la Complejidad, se lo recomiendo mucho, está muy lejos. Está en CEU, ahí atrásito del Universum. Y es un centro muy interesante, en realidad es como una mezcla entre el Instituto de Física y el SAGE de la UNAM, pero tratan problemas y temas muy interesantes que en general tienen que ver con la complejidad social, con la complejidad en temas de salud, en temas de política pública. Bueno, hay muchísimos temas interesantes, pero yo entré a un seminario que hablaba de lenguaje y sociocomplejidad. Entonces dije, bueno, para mí tiene sentido, soy diseñador, al final de cuentas nosotros trabajamos con lenguaje, es nuestro recurso más esencial. Y en realidad no sabía qué iba a hacer, no sabía el outcome, pero sabía que iba a servir para algo. Entonces, justo para el final de mi tesina, lo que fui haciendo en realidad fue enmarcar todo lo que ya había estado trabajando, mapeando un proceso de interacción entre disciplinas, entendiendo cómo puede intervenir el diseño en este proceso y bajándolo a un tema que a mí me interesaba más, que era los sistemas complejos, ¿no? Entender por qué el proceso que yo estaba trabajando en realidad era un proceso complejo. Y bueno, después de esto, bueno, en realidad después, casi no es cronológico todo, pero tuve la oportunidad también de hacer una estancia de prácticas profesionales en UBC, en Vancouver, justamente en un hub de diseño estratégico. Se llamaba Policy Studio, eso fue el año pasado. Y en este lugar, la descripción específica era: hacemos diseño estratégico para innovación en políticas públicas urbanas. No hacíamos específicamente logos, ¿verdad? No hacían diseño tradicional, hacían
diseño de políticas públicas. ¿Cómo diseñas una política pública? Entonces lo que yo fui a hacer allá fue colaborar en diversos proyectos muy interesantes. Uno sobre ciudades resilientes. Este tenía que ver con la conectividad social en Vancouver, que es un tema muy interesante porque los canadienses casi no se hablan como los mexicanos. Y tenía que ver también con la aplicación de un método de diseño estratégico muy específico, Ask Try Do. Es una adaptación de muchos métodos de diseño estratégico. Para la gente que no conozca diseño estratégico, es lo que les había mencionado antes, ¿no? De una evolución del diseño tradicional enfocado al producto y más orientado hacia el diseño de estrategias de políticas de modelos de negocio. Entonces, bueno, este proyecto fue mapear cómo se llevaban a cabo procesos de conectividad social en Vancouver para seniors, que son personas de la tercera edad, y youth, que es jóvenes, ¿no? Fue una publicación muy interesante, pero al fin de cuentas, a pesar de que yo seguía haciendo proyectos de diseño editorial, proyectos que tenían que ver con mi profesión, porque al final de cuentas una estancia de prácticas profesionales sirve para que pues hagas lo que sabes hacer. Pues seguí teniendo acceso a esta información, ¿no? Contacto con ese tipo de teorías, contacto con ese tipo de prácticas alternativas, de metodologías. Entonces, para mí tuvo mucho sentido porque yo continuaba de alguna manera desplazándome, a pesar de que estaba en Vancouver, en el mismo lugar, pues yo sentía que estaba primero en ciencias de la complejidad y luego estaba en diseño estratégico y luego estaba otra vez en antropología y luego estaba otra vez en ciencias sociales. Y a esa movilidad es a la que me refiero. Sí, tomaba un avión y iba a otro lado, pero lo más importante era eso, ¿no? Esa sensación de estar perdido, de estar en muchas partes, de tratar de explicar algo desde muchos puntos de vista. Y bueno, después del viaje, que en realidad fue antes, pero también después, pues fue esto, ¿no? Yo tengo un proceso complejo identificado, tengo fases de transición individual mapeadas, tengo dinámicas de trabajo identificadas también y tengo oportunidades de intervención, ¿no? Tengo lineamientos, tengo opciones para crear propuestas de diseño desde lo que tengo que hacer aquí en la UAM. Pues, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, vi este modelo, me lo encontré en un momento muy oportuno. No sale la foto, no sé por qué, pero, perdón, la leyenda, pero se llama Krebs Cycle of Creativity, ciclo de Krebs de la creatividad. Y la autora es Neri Oxman, una profesora del MIT. Y para mí tuvo mucho sentido esto cuando lo vi. Porque yo ya venía trabajando con diagramas, ya venía trabajando con modelizaciones, con procesos, con modelos. Pero esta imagen a mí me dio mucha certidumbre porque dije, claro, no tiene que haber una linealidad en el proceso en el que yo pienso o en el proceso en el que yo creo propuestas de diseño. Porque puede que yo retome algo de ciencias sociales con filosofía aplicada y lo oriente hacia un proyecto de diseño, y eso no significa que esté mal. Lo que dice, en lo que se inspira el ciclo de Krebs de la creatividad es en una caricatura muy interesante de Rich Gold, otro profesor del MIT, que se llama Four Hats of Creativity I Have Worn, que son literalmente los sombreros de la creatividad que he usado. Rich Gold fue un artista, ingeniero científico, que es un libro muy interesante, se lo recomiendo, se llama Plenitude. Y él hizo esta matriz justamente no solamente para ilustrar los roles que desempeñó en su carrera, que fueron diferentes, que fueron a veces opuestos, que fueron a veces contradictorios, sino que también sirvió para decir, aquí hay una barrera, aquí hay otra barrera, barrera de intercambio, barrera de legitimación, barrera de producción. Decía que era muy difícil, por ejemplo, pasar de ingeniería a ciencia, porque los ingenieros son muy prácticos, son muy no son tan meticulosos a veces como los científicos, aparentemente, y los diseñadores pues, a veces estamos en esta transición, ¿no? ¿De qué somos? Que decía que era muy fácil hacerlo así, diseño e ingeniería, por ejemplo, arte y ciencia, pero era difícil hacerlo así, ¿no? Y para mí tenía mucho sentido porque dije, claro, lo que tengo que hacer yo es hacer operativos estos modelos. O sea, es lo que yo estoy trabajando, es lo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta, no había visto esta imagen, que justo había salido en el 2016.
Entonces, vi este texto de Nery Oxman, es el texto que viene con el modelo. Es una publicación en línea, libre, en un formato de journal, Open Science Journal. Y me gusta mucho lo que dice porque se refiere al ciclo de Krebs de la creatividad como una forma de entender el flujo de pensamiento y de creación, como lo compara con World Citizenship, que es esta lógica de tener una identidad de mundo, ¿no? ¿Cómo se traduce World Citizenship? ¿Sí? Ciudadanía de mundo, ciudadano de mundo, ¿no? En donde la identidad nacional o la identidad de tu persona en relación al espacio de donde eres, se entiende también con la identidad de pensar y de crear. Entonces, para mí tiene mucho sentido porque, claro, yo dije, bueno, es que no tengo que ser sociólogo para retomar algo de sociología y aplicarlo a diseño. Y no tengo que ser antropólogo para empezar a hacer entrevistas, ¿no? No tengo que ser artista para saber pintar. Porque en realidad la formación disciplinaria y la construcción de la identidad profesional pues está al mismo nivel que la nacionalidad, ¿no? Es inventada. Entonces yo dije, bueno, voy a usar lo mismo y voy a mapear lo que ya había estado investigando, ¿no? Tengo los mismos ejes: arte, ciencia, ingeniería, diseño. Y literal, este fue como mi framework para saber lo que quería hacer. Saber dónde quería intervenir, saber qué teorías, qué conceptos eran importantes para mi tesina y de alguna manera darme certidumbre de dónde estaba, ¿no? Porque cada vez que uno hace una enunciación creativa necesita pararse en algún lado, ¿no? Si haces un póster muy bonito, a veces eres artista, ¿no? Pero si haces una investigación muy interesante, eres un científico social, ¿no? Entonces también es la legitimidad la que está de por medio, ¿no? Y luego me encontré que en realidad este modelo tenía otras aplicaciones, tenía otras salidas a nivel académico. Por ejemplo, este es un modelo para representar cómo son las interacciones en la NASA entre los 4 cuadrantes del Krebs Cycle of Creativity: arte, diseño, ciencia y ingeniería, para un proceso de producción. Entonces, tampoco estaba como usando cualquier modelo, estaba utilizando algo que era un framework útil, era válido, era funcional, ¿no? Y me di cuenta que en realidad esto de representar espacialmente las interacciones entre disciplinas no era algo nuevo, es algo que existe en otros formatos. Esta es una representación de interacción entre papers académicos. Vemos clusters, por ejemplo, donde hay más interactividad. Vemos espacios muertos, seguramente es diseño y otra área. No es cierto, somos muy interdisciplinarios. Pero al final me di cuenta que había 3 factores de por medio. Bueno, y es porque esto tiene sentido que esta conferencia esté en esta sección de movilidad. Había un tema de espacio, digamos el espacio al que tú correspondes a un nivel disciplinario, que también tiene que ver con el poder que puedes ejercer. No es lo mismo decir, hoy soy un doctor en ciencias, filosofía y letras, bla, 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 que decir estoy diseño gráfico. Y en todas partes va a pasar eso. Más si estás en el centro de ciencias de la complejidad, ¿no? Claro, de dónde vienes implica también una carga de el valor que tiene lo que tú dices. Y el valor que tiene al momento de aplicarlo, ¿no? Lo que te puede parecer interesante o no, cierto o no. También hay un proceso de intercambio, porque durante todo el momento en el que yo estuve haciendo propuestas, diseñando, investigando, pues no lo hacía yo solo, ¿no? Desde la persona que había escrito un paper hasta la persona que me pegó un post-it ahí en la laptop, ¿no? Todas esas personas influyeron en un proceso de interactividad para construir un discurso. Y había movilidad porque sí me mudé a Vancouver, me mudé a Buenos Aires, me mudé aquí por allá, pero en realidad también me estaba mudando de disciplinas, de alguna manera, ¿no? Entonces, me hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el espacio en realidad moldea nuestra identidad a un nivel epistemológico, ¿no? Y a un nivel proyectual? ¿Cómo influye en lo que hacemos? En cómo entendemos el mundo, cómo decimos que tenemos que intervenir sobre él
y cómo tenemos que darnos sentido a nosotros mismos, ¿no? De que lo que estamos haciendo está bien, tiene valor, es lógico, está bonito. Y aquí es un ejemplo me gusta mucho ponerlo, porque a lo mejor no todos conocen esto de la diferencia entre el mate entre Argentina y Uruguay, pero es algo muy peculiar. Esto está basado en una conferencia, en un TED Talk, si tienen el chance de verla, se llama Don't Ask Me Where I Am From, Ask Me Where I Am a Local. Y es una conferencista que habla del concepto de multilocalidad y de cómo el espacio influye en la construcción de la identidad personal, pero que no es al nivel en que, por ejemplo, podemos entender la globalización, que tiene un alcance transnacional, sino que al nivel de un individuo, una persona que comparte diferentes espacios no tiene por qué encajar en todas las identidades que corresponden a esos espacios. Entonces, este ejemplo, bueno, ya dice que hay 3 R's relacionadas con estas dinámicas. Dice que son rituales, relaciones y restricciones. Entonces pongo este ejemplo porque me parece que da mucho sentido al momento de entender cómo a un nivel geográfico sucede y cómo a un nivel epistemológico también puede suceder, ¿no? Entonces, pónganle que vives en Uruguay, tu ritual es tomar mate, ¿no? Diario. El mate regularmente se toma acompañado, se comparte. Entonces genera más conectividad social, ¿no? La gente está tomando mate, aquí nadie se toma una coca entre 2 personas porque qué asco. Y hay restricciones, no se toma de la misma manera en que se toma en Argentina. También hay un ritual de por medio, se tiene que cebar de una manera, se tiene que usar un tipo de hierba en especial. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con una identidad no nacional, sino una identidad disciplinaria. Por ejemplo, ser científico, ¿no? Un científico tiene que utilizar un tipo de método, ¿no? El método científico para valer sus procesos creativos, para generar propuestas. Eso limita sus restricciones, qué tanto se habla con la gente, ¿no? Si tienen que hacer un proceso muy riguroso que tiene de por medio un método muy especializado, pues casi no se va a hablar con otra gente de otra disciplina que no comparte sus conocimientos. Y lo mismo, también tiene restricciones, no lo va a hacer como learning ingeniero. Entonces, yo lo entendí así, ¿no? Claro, pues es que todos somos disciplinados de una forma para que nuestra identidad profesional responda a una identidad que casi tiene que ver con una cosa espacial, ¿no? Yo soy diseñador, yo soy sociólogo, yo soy científico, yo soy ingeniero. Entonces, desarrollé este concepto, que es medianamente lo que trata de exponer lo que les estaba contando. Yo entiendo la movilidad disciplinaria como algo importante, como algo relevante y con algo que incluso es necesario darle un concepto, ¿no? Para mí es la capacidad de los agentes por fluir entre sistemas institucionalizados del saber. Me refiero a formas de legitimar el conocimiento, ¿no? Ya sea universidades, ya sea empresas, ya sea cualquier tipo de organización que utilice conocimiento como una materia prima, orientados por un interés de agencia, es decir, quieren hacer algo, y regidos por diversas dinámicas de intercambio que permiten su organización. Dinámicas de intercambio, es decir, cómo comparto información, cómo la divulgo, cómo la legitimo, ¿no? Que permite su organización, interrelación con otros agentes mediante el consumo, la producción y aplicación de información. Bueno, eso es casi marxista, ¿verdad? Pero sí, al final de cuentas tiene que ver con consumo también y con cómo se legitima. Entonces, yo hice este concepto en una conferencia chiquita que di en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablando justamente de espacio y de movilidad, ¿no? Y de alguna manera también fue esa intención, ¿no? Voy a hablarlo en un foro que no corresponda a lo que estoy haciendo. No voy a hablarlo en diseño, voy a hablarlo en ciencias sociales. A lo mejor no me entendieron nada, ¿no? Pero sirvió de preámbulo para que yo también construyera todavía ese concepto. Entonces, por último, llegó este concepto, que es uno que me gusta mucho y van a ver por qué esta conferencia se llama A Nomad's Journey. Y es que dije, bueno, si hay una forma de referirse a este proceso de movilidad disciplinaria, pues claro que tiene sentido que exista este término de nómada del conocimiento. Nómada del conocimiento o nomad es un concepto creado por John Moravec, un filósofo estadounidense. Y se refiere con este concepto a las personas con un perfil
bueno, es una combinación de palabras, no es una crasis. Nómada del conocimiento, loco por el conocimiento, nómada. Y se refiere justamente a un perfil muy específico, sobre todo resultado de las transformaciones del siglo XXI, de la forma en cómo se comparte información y cómo se reproduce. Y dice que este perfil específico es reflejo también de una necesidad por consumir conocimiento, que no respeta, evidentemente, pues, la especificidad de dónde proviene el conocimiento. Y también dice que es una habilidad, porque es una forma de contextualizar el conocimiento. Por eso es un nómada, porque se desplaza, porque se mueve, porque contextualiza, porque se mueve en diferentes escenarios. Pueden ser digitales físicos, pueden ser académicos y no académicos, pueden ser de diferentes formatos. Pero justo esta definición a mí me pareció buenísima porque tenía que ver también con lo que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces me dio más sentido y dije, bueno, este es el modelo que utiliza John Moravec para el Nomad. Y dije, bueno, ¿cómo podemos bajar el concepto de movilidad disciplinaria de Nomad a esto, que al fin de cuentas pues, es un mapa, ¿no? Un diagrama, pero al fin de cuentas esto nos da una posibilidad de movimiento, es un diagrama. Tiene ejes, tiene cuadrantes. Y evidentemente, como yo había estado en contacto con también esta aproximación de diseño estratégico que tiene mucha utilización de diagramas, de modelos, de formas de representar procesos, pues dije, bueno, es que yo ya lo hice. Entonces dije, bueno, lo que voy a diseñar es una herramienta, un servicio, una experiencia para mapear, como yo mapeé mi propio trabajo, y para ayudarle a otras personas a mapear no solamente sus trabajos individuales, ¿no? Sino también pues, colectivos, porque al final de cuentas lo que yo quería hacer era que hubiera conversación entre personas de diferentes perfiles. Entonces, los métodos para mapear procesos, para mapear innovación, para mapear interacciones no son muy recientes, tienen antecedentes muy largos. Se relacionan con la cibernética, con el diseño estratégico, con los negocios. Pero al final de cuentas, lo que hacen estos modelos, estas formas de representación en mapas, que son mapas literalmente, aluden al espacio, aluden a procesos, es visualizar el poder, visualizar relaciones de poder y de intercambio. Y aquí es un ejemplo. Este es un blueprint tradicional, pueden llamarle también User Experience Map. Tiene diferentes fases de estado anímico, de emociones, durante un proceso con diferentes fases. Tiene líneas de interacciones y tiene acciones de un sujeto. Eso se utiliza, por ejemplo, para un servicio. Pero, por ejemplo, cuando agregamos otro layer, esto es de Jorge Camacho, cuando agregamos otro layer donde no solamente visualizas a una persona, sino a la otra en un servicio, por ejemplo, tienes algo que se llama frontend y backend, que es la persona que ofrece el servicio y la persona que lo recibe. Esto es una visualización de una interacción en donde hay procesos de intercambio y además hay etapas, hay movimiento, hay barreras, hay interacciones complejas, ¿no? Entonces esto sirve en diseño estratégico para mapear experiencias, por ejemplo. Entonces dije, bueno, si estamos hablando de movilidad, de movimiento, de intercambio, de espacio, de poder, ¿por qué no podemos hacer el Krebs Cycle of Creativity, el diagrama en los cuadrantes, un journey? Y dije, pues es que no es nuevo, ¿no? Ya existía la distribución del conocimiento a través de visualizaciones gráficas, ¿no? Esta es una parte del Entendement de la enciclopedia y pues literalmente tiene ramificaciones para visualizar cuáles son las correspondencias espaciales del conocimiento humano. Entonces, pues no es algo nuevo, en realidad a lo largo del tiempo el ser humano ha tratado de visualizar cómo se construye el conocimiento y cómo se intercambia y cómo crece, cómo se reproduce. Y fue cuando llegué a Foucault, ¿no?
Y Foucault dice esto muy interesante, que lo principal sobre el tema del espacio y del poder no es mapear o teorizar sobre las tácticas, sobre las estrategias, sobre las formas de percepción, sino sobre estas dinámicas en donde el poder, donde las relaciones de intercambios, donde se crean territorios, se crean organizaciones, donde se crean dominios. Entonces, este mix de información, de conocimiento sobre cómo se podía teorizar de esto desde diseño estratégico, cómo se podía teorizar desde filosofía, cómo se podía teorizar desde métodos de innovación, me hizo decir, bueno, lo que tengo que hacer es una herramienta para mapear. Este es de Ares y Riesler, viene en un manual que se llama Manual de Mapeo Colectivo. Y dije, bueno, si estamos hablando de sistemas complejos que tienen diferentes estratos de complejidad, si quiero mapear un proceso que tiene diferentes etapas, si quiero visualizar relaciones en diferentes capas de interacción, en diferentes procesos, en diferentes fases, lo que tengo que hacer es algo así. Y así fue como dije, bueno, ¿cómo es posible hacer eso con una herramienta de diseño estratégico? No de diseño gráfico tradicional, no con un logo, no con una revista, sino con algo de diseño estratégico. Y dije, este fue el proyecto de naming más fácil de mi vida. Dije, bueno, Nomad. Le vuelto la D. Y es Nomad. Y fue lo que hice. Lo que hice fue un taller, una herramienta de diseño estratégico para ayudar a la gente que trabaja en grupos de trabajo interdisciplinarios o heterogéneos en general a visualizar sus procesos de interacción. Hacerlo bajé una serie de conceptualizaciones teóricas, metodológicas, y lo convertí en una herramienta de trabajo. Y bueno, al final, pues mi terminal era un taller, ¿no? ¿Cómo explicas eso en sistemas integrales 3? Sí se pudo, sí se pudo. Y bueno, esto fue el antecedente, ¿no? De cómo se desarrolló el taller, cómo se bajó un modelo. Básicamente, ese es el resumen del taller. Tiene diferentes layers de complejidad de cómo se va desarrollando a través del proceso de trabajo. En realidad es una combinación de diferentes técnicas, de diferentes conceptualizaciones, de diferentes formas de entender el proceso. Y tiene también etapas, ¿no? Que son las mismas que había utilizado al momento de mapear el proceso de interacción entre disciplinas, con 3 fases, que me sirvió mucho porque al final de cuentas es algo que también haces en diseño estratégico, encontrar fases de interacción, ¿no? Entonces mantuve las fases de separación, margen y reintegración, y sobre ese diseñamos diferentes herramientas, que son regularmente formatos que se utilizan en una linealidad de tiempo diferente, de acuerdo a las fases en las que estés trabajando. Y esas herramientas traen a la discusión temas como la identidad disciplinaria, como la complejidad de los problemas. Y bueno, al final lo que se hace es una visualización, una simulación de cómo sería un proceso de implementación de trabajo en un equipo de trabajo complejo, ¿no? Algo así. Entonces utilizamos los mismos cuadrantes del Krebs Cycle of Creativity, y durante una dinámica que sigue estas fases, la gente con lo que sale es con una visualización de cómo sería su proceso de trabajo, y también en relación con la comprensión de su problema. Entonces, pues al final de cuentas, este fue un resultado de movilidad disciplinaria, ¿no? Fue un resultado de crear enunciaciones que probablemente no encajaban en diseño gráfico, no encajaban en diseño estratégico. Evidentemente no es urbanismo. Utilizamos una ciudad, pero es una metáfora. Por si les parece raro, las disciplinas aquí son edificios, porque utilizamos esta metáfora del panóptico de Foucault. Entonces entendemos a las construcciones, a los edificios, como esta construcción sólida del conocimiento, en donde hay una cuadriculación, una ubicación específica de saberes, hay distribución. Por ejemplo, aquí los medios de transporte son tiempos en los que se pueden realizar las estrategias. Por ejemplo, si tú
utilizas un avión, significa que vas a hacer una estrategia en un periodo muy corto de tiempo. Pero si utilizas un monito caminando, es como el Google Maps, ¿no? Caminando en Uber, en Metrobús, en auto. Entonces, utilizamos todas estas metáforas para que la gente, de una forma muy metafórica, de una forma muy visual, muy conceptual, represente un proceso complejo, que al final de cuentas tiene que ver con cuánto me voy a tardar en hacer una investigación etnográfica para, no, por ejemplo. Y bueno, ¿dónde entra esto? ¿No? En un nivel metodológico, si lo queremos entender. Perdón por esto, no sé si no estaba así la tipografía. Hay diferentes áreas que trabajan métodos similares. Diferentes enfoques tienen también. Por ejemplo, el mapeo colectivo tiene la principal intención de visualizar procesos a través de mapas, ¿no? Trabajarlos de manera en grupos, con dinámicas integradoras. Por ejemplo, el design thinking está más enfocado a la resolución de problemas más que exclusivamente la participación de la gente para visualizar problemas. El gigamapping es otro ejemplo que está muy relacionado con el systemic design. Este está más enfocado al pensamiento sistémico, es decir, a comprender los problemas con un alcance de sistemas complejos. Y por ejemplo, la toma de decisiones es muy importante para metodologías como Agile, que es otra muy similar a Design Thinking y tiene que ver con el trabajo por fases acotadas se llaman sprints. Entonces, de alguna manera, yo también esto me dio certidumbre, ¿no? Lo que yo estaba haciendo tenía un lugar en el mundo, tenía una forma de explicarse. Y pues al final de cuentas fue lo que seguí haciendo, ¿no? Y es lo que estoy haciendo ahora. Trabajo para proyectos de diseño estratégico. Por ejemplo, este es una visualización para explicar cómo es el proceso de toma de decisiones durante el diseño de políticas públicas urbanas. Entonces, mapeamos, bueno, tenemos un diagrama que representa las interacciones, las fases, las personas que intervienen en ellos y los sprints o los fases, los pasos que hay que seguir. Y está también mapeado, ¿no? A un nivel lineal, esto es, digamos, un blueprint. Y bueno, también en la agencia que trabajo ahorita es algo famosa. Tiene oficinas en Ciudad de México, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos. Y yo trabajo en el área de visualización de la información. Entonces, a mí me encanta porque pues, al final de cuentas sigo haciendo cosas que tienen que ver con lo que estudié, que es diseño gráfico, pero trabajo con problemas que tienen un alcance diferente, ¿no? Al diseño tradicional. No diseñamos productos. Este es In Situ, que es a Tim Brown, Luis Arnal. Y bueno, In Situ tiene diferentes prácticas de trabajo con orientaciones hacia diferentes tipos de proyecto y diferentes clientes. Esto no es mío, esto es In Situ. Y bueno, lo que nosotros hacemos desde el área de visualización de la información es justo ayudar a la gente que trabaja en la identificación de las necesidades para los clientes y ayudamos a bajarlo a un nivel conceptual de visualización de la información para que el cliente lo entienda y entienda los procesos que le interesan de sus clientes. Con diferentes prácticas, con innovación social, con estrategia de marca, innovación organizacional. Hay uno que es servicios de la salud, service design, por supuesto, definición de producto, marca, diseño de servicios. Y bueno, al final de cuentas, este tipo de trabajos es lo que me permite seguir viajando, ¿no? Probablemente he estado viviendo en Ciudad de México, pero yo sigo sintiendo que estoy en un proceso de aprendizaje y que esto se refleja también como mi identidad profesional va mutando, ¿no? Entonces, les hice una lista de takeaways, creo que es lo que yo he aprendido de todo este proceso. Digo, ha estado muy padre viajar, pero lo más interesante ha sido viajar desde otra forma, de viajar a nivel disciplinario. Y básicamente eso es de lo que se trata la conferencia, ¿no? De entender y que ustedes puedan encontrar la relevancia en ese tipo de movilidad, ¿no?
Porque en la universidad te puedes ir de movilidad a Europa y te tomas muchas selfies, pero a lo mejor no investigaste o no aprendiste nada nuevo que no pudieras haber aprendido acá. Y yo creo que la movilidad más interesante es la de las ideas, ¿no? La de salir de una zona específica de conocimiento, la de meterte a una clase en la que no tienes ni idea de lo que están hablando. Y bueno, son estas 4, ¿no? La identidad se diseña para mí, yo creo que es lo que yo he hecho, diseñar una identidad profesional y también personal. La importancia de este concepto de Nomad a mí me parece muy, muy relevante porque tiene que ver con las habilidades que necesitamos tener para afrontar problemas complejos y también que la industria va a requerir, ¿no? Este tema de que aprender es viajar, que en realidad no necesitas desplazarte específicamente para inmiscuirte en diferentes campos de conocimiento, y creo que esto es lo más relevante y lo que tendríamos que darle prioridad en un nivel de educación, de promoción de proyectos creativos, de promoción de una agenda creativa para la ciudad. Y también el tema de que no puedes hacerlo solo, ¿no? Creo que es una de los aprendizajes más fuertes que yo tuve, que yo a veces quería hacer todo, ¿no? Quería entender un proceso social, quería diseñar, quería imprimir, quería todo. Y evidentemente hice una parte de ese todo, pero pues eso era un proyecto no tan complejo, ¿no? Un problema complejo no se puede resolver de manera individual. Entonces, entender esta calidad esta característica de la movilidad disciplinaria en nuestros propios perfiles, creo que es muy relevante y, bueno, al final de cuentas es la razón de por qué utilizo, ¿no? También el ejemplo de mi propia experiencia, porque creo que es la base, ¿no? Para que puedan entender por qué es relevante. Y bueno, nada más un spoiler. Pues hay nuevos destinos por recorrer. Hoy y mañana voy a estar dando 2 sesiones del taller. Son seguidas, o sea, si no van a la primera no pueden entrar a la segunda, por lo que ya les dije. Va a ser en el aula 103. ¿Sí? Creo que ya hay muchos registrados. No sé si aquí hay gente que se registró. ¿Sí hay? Lo siento por el spoiler. Pero bueno, ya luego hablaremos más de qué se trata. Y también voy a tener la oportunidad de estar en otro congreso. Se llama Challenging Complexity by Systemic Design Towards Sustainability. Este va a ser en el Politécnico de Torino. Y justo voy a hablar de esto, de movilidad disciplinaria y de por qué es relevante para mapear los problemas complejos. Entonces, pues poner el tema sobre la mesa, sobre este concepto que puede ser algo extraño, ¿no? Que yo sé que es extraño, pero creo que es relevante, ¿no? Y creo que yo sé que no tiene nada que ver con movilidad urbana, pero de alguna manera nosotros también tenemos una ciudad en nuestro taller y hacemos procesos de interacción y hacemos desplazamientos, y al final de cuentas la ciudad sirve como un referente para decir cómo nosotros nos desplazamos, pero a nivel de pensamiento y de creación. Bueno, pues muchas gracias.